Detrás del mundo infinito que es la mente del hombre, entre las estrellas que cubren el cielo en el perfil gastado de las viejas piedras, existen verdades escondidas. Otra realidad que apenas vemos. Buenas noches. Habría muchas formas de comenzar este programa, pero se me ocurre una, tal vez la más directa. El 4 de diciembre de 1927, en Hydesville, en Estados Unidos, se inauguraba un monumento. Era un monumento que erigían los espiritistas de todo el mundo, destacando ese lugar, Hydesville, y una fecha, el 31 de marzo de 1848. Según ellos, esa fecha y ese lugar merecían un homenaje que permaneciera en piedra, porque en esa fecha y en ese lugar tuvo comienzo, tuvo origen lo que constituyó después todas las bases del espiritismo moderno, del espiritismo actual. Pero ¿qué sucedió en aquella fecha y en aquel lugar? Unos días antes de ese 31 de marzo de 1848, los Fox habían ocupado una de las casas, una casa de labranza de aquella región. El grupo estaba formado por el matrimonio y por dos hijas pequeñas, Carolina y Margarita. Aparentemente no había nada de interés en aquella casa, todo transcurrió normalmente los primeros días, hasta que una noche comenzaron a oírse unos ruidos, unos extraños ruidos en la casa. Unos ruidos insistentes, que persistían, que asombraban a los padres porque no encontraban ninguna explicación, pero que parecían divertir a las niñas. Es más, se producían concretamente en la habitación de las dos niñas. Pronto, de una forma casual, mitad juego, mitad entretenimiento y un tanto espoleadas por la curiosidad de los padres, las niñas establecieron un diálogo, el primer diálogo de la historia moderna del espiritismo. Parecía que aquellos ruidos obedecían a una intención, a una inteligencia. Aparentemente, antes de que los padres fueran testigos, las niñas ya llevaban un tiempo, unas cuantas noches, charlando de alguna forma, estableciendo juegos de alguna forma con esos golpes. Pero aquella noche, en concreto, el 31 de marzo de 1848, una de las niñas dio 3 palmadas y sugirió a aquel fantasma, podemos llamarlo así, puesto que no se le veía aunque emitía ruidos, que repitiera lo que ella hacía. Y ese fantasma, ese espíritu, repitió esas 3 palmadas, produjo 3 golpes. Enseguida la madre se le ocurrió preguntar a ese espíritu, a ese alguien que no veían, que fuera tan amable de, mediante golpes, mediante esos extraños ruidos, decir la edad de sus hijas. Curiosamente, los golpes dieron justamente la edad que tenían las niñas entonces, 8 y 6 años respectivamente. Pueden ustedes imaginarse la sorpresa, pueden ustedes imaginarse incluso el miedo de los primeros momentos, pero sea como fuere, el caso es que se estableció un código. La madre, la señora Foss, sugirió que cuando la respuesta fuera afirmativa, los golpes fueran 2, y cuando la respuesta fuera negativa, el golpe fuera 1. Empezó a preguntar cosas extrañas, cosas diversas, y ese alguien que no veían respondió exactamente con sus golpes, sí, no. Se le preguntó también si sería capaz de repetir ese experimento en presencia de algunos de los convecinos, y ese espíritu amablemente accedió a ello. A partir de ese momento puede decirse que se inició
real y auténticamente el espiritismo. Fueron muchos los testigos desde el primer momento. Por supuesto, lo primero que se pensó fue que las niñas hacían los ruidos, pero quedó claro que no era así. Esos ruidos venían, nadie sabía de dónde, y esos ruidos contestaban a las preguntas que se le hacían. Así se pudo saber, mediante ese código de respuestas, que el espíritu, el presunto espíritu, pertenecía a una persona que había vivido en aquella casa, que a la edad de 31 años había sido asesinada y que de alguna forma permanecía enclavada al lugar del crimen. Lo curioso, lo trascendente, si ustedes quieren, es que eso se pudo comprobar. En los sótanos de la casa se encontró el enterramiento, se encontraron los restos de una persona de unos 31 años de edad, eso no se puede fijar bien, pero de una edad aproximada, que había sido muerta violentamente hacía mucho tiempo. Como es lógico suponer, el asunto trajo muchas consecuencias. Se extendió como un reguero de pólvora por todo el mundo y la atención que se fijaba en aquella casa obtuvo siempre una respuesta, siempre obtuvo una gratificación. Empezaron a ensayar otras personas en otros lugares y también empezaron a obtener respuestas. Había nacido el espiritismo. Curiosamente, en este caso, únicamente había respuestas cuando las hermanas estaban presentes. De alguna forma, las hermanas Fox eran las primeras médium de la historia del espiritismo actual. Pasó el tiempo, en un momento determinado, una de las hermanas Fox negó, dijo que todo aquello había sido una superchería. Vino el desencanto. Sin embargo, se me ocurre que tal cosa no era cierta, porque lo primero que pensaron los padres, lo primero que pensaron los convecinos es que eran ellas las que producían los ruidos. Y la primera observación, la primera vigilancia, la primera mirada suspicaz fue hacia ellas. Y lo primero que se descartó es que no eran ellas quienes producían de ninguna forma los sonidos. Pero es más, años más tarde, las mismas hermanas Fox volvieron a retractarse. Dijeron que si en un momento determinado habían dicho que había sido una superchería, era porque para ello les había obligado, les había condicionado de alguna forma una orden religiosa muy conocida. No digo cuál. Sea como fuere, el asunto de las hermanas Fox sirvió para dejar sentadas las bases del espiritismo actual. Espiritismo que en esencia es un diálogo, una comunicación. Es preciso, pues, que por un lado haya personas de este plano que deseen hablar. Por otra parte, es preciso que allí, en el más allá, otras personas, otros seres, tengan también intención de hablar. Y hay una tercera cualidad que es necesaria, aparentemente necesaria: la presencia de una persona que sirva como vehículo, que sirva como enlace entre este y el otro territorio. Es decir, hace falta la presencia de un medio, de una persona sensible. No podríamos decirles a ustedes que esto tenga que aceptarse así, tal como está expuesto. No podríamos asegurar en ningún momento que el espiritismo existe. Tampoco podríamos, ni nadie puede asegurar que el espiritismo no existe. Es una cuestión puramente subjetiva. ¿Se cree o no se cree? Hay pruebas, hay argumentos, tanto para apoyar una tesis como para apoyar la contraria. Es frecuente que cuando se hable de este tema, ustedes oigan decir a su interlocutor que el espiritismo es una tontería. Pregúntenle ustedes en cuántas sesiones ha participado. Lo más probable es que haya participado en muy pocas o generalmente en ninguna. En ese caso, de haber alguna tontería, es la que él ha dicho. No se puede opinar, no se puede emitir un juicio sin haber penetrado y profundamente en la cuestión del espiritismo. En cualquier caso, como todos ustedes o la mayoría saben, el medium no se limita a un papel tan pasivo como el de las hermanas Fox, como el de ser testigos de una serie de raps. Raps, y esta es la palabra que ha quedado para el espiritismo, es ese sonido, ese ruido especial que hacían los golpes, las comunicaciones venidas del más allá. Como les decía, el medium tiene un papel generalmente más activo. Él se presta como vehículo para que los que vienen de más allá, para que los espíritus
Y digamos realmente y sin ningún temor la palabra, no hay por qué dejar de llamar a las cosas por su nombre para que el espíritu pueda manifestarse a través de su cuerpo, utilizando su propia mente, su propia garganta, sus propias manos. Gracias a eso y a través del medium, los espíritus, según el espiritismo, pueden no solamente hablar, sino escribir, pintar o incluso componer música. Este es el caso de Rosemary Brown, una medium inglesa que era muy aficionada a la música. Por dificultades económicas de su familia no pudo seguir la carrera y que en un momento determinado, a los 7 años de edad, entró en comunicación como una excelente medium que después resultó ser con, aparentemente siempre, con el más allá. A través de ella, Liszt, Chopin, Beethoven, una serie de autores siguieron componiendo música. El caso es que estas piezas, esta música que los espíritus componían a través de Rosemary Brown, ha sido escuchada por técnicos como Leonard Bernstein y parece ser que sí, parece que realmente esa música que los espíritus componen a través de Rosemary Brown encaja en la técnica que estos autores ya desaparecidos tenían. En ocasiones los espíritus utilizan al medium para pintar. Este es el caso de un pintor brasileño, un pintor figurativo, como otros tantos, con una técnica bastante aceptable. Este pintor, que normalmente hace cuadros de apariencia poco escandalosa, poco sorprendente, en estado de trance presta sus manos y sus pinceles y, siendo su conciencia totalmente ajena a ello, los espíritus aprovechan esos medios para pintar. Y en ese estado de trance, este pintor, o mejor dicho, los espíritus a través de él, pintan cuadros como estos. Lo más frecuente no es que pinten, lo más frecuente es que escriban. Esta escritura automática, típica, conocida en los medios espiritistas o espiritualistas, como ellos quieren que se les llame, como en el caso de Grace Rosser, una mujer ya fallecida que, en merced a su espíritu guía, era capaz de escribir mensajes venidos del más allá. En otras ocasiones, el medium no es pintor, no tiene aficiones literarias y además no queda inconsciente. Hay un estado muy especial en el que, sin perder la conciencia, sus manos son utilizadas por seres procedentes del más allá. Tal es el caso de Matthew Manning, de quien ya hablamos en otra ocasión. Él está despierto, consciente, se limita a abandonar sus manos. Y estas las utiliza el espíritu de Picasso o de Alberto Durero y dibujan con discutible calidad, es cierto, pero realmente dibujan, cosa que él normalmente no sabe hacer. Es difícil, pese a todo, de creer. Siempre existe la posibilidad de fraude. Si no es así, se puede también echar la culpa al subconsciente. Yo confieso que en casos tan llamativos como estos, uno tiende a desconfiar, pero normalmente no es así. Later they became
controlled, rather than these forces or phenomena controlling me. But Sí, dice, después de algún tiempo consiguió él controlar estos fenómenos en lugar de que fuese él el controlado por ellos. But in becoming controlled, they also lost, I think, some of their power. Y en el momento en que consiguió el control sobre ellos, también perdieron estos fenómenos cierto poder, cierta fuerza. Mirando a Matthew Manning, veo que su cabeza pues, es como la de cualquier otro ser humano. Y me gustaría preguntarle si dentro de su cerebro cree que hay unas ondas o cualquier otra forma de energía diferente al de los demás humanos. Looking at your head, you have a head like everybody else, a very normal head. But he would like to ask you whether you have the feeling or the idea that inside your head there is a special force or there are special waves produced by your brain. I think my head is the same as everybody else's, because I believe that everybody is psychic, but it's just that it needs something to spark it off, if you like. No, él cree que su cabeza también interiormente es igual a la de todos los otros, porque en su opinión todo el mundo es psíquico, como dice, o psychic, como dice en inglés. Solo que falta un cierto poder o una cierta fuerza que él tiene que no tienen otros. ¿Cómo es posible que un hombre muerto como el Dr. Penn pueda ayudarle a usted en sus diagnósticos? Now, is it possible that a man who is dead be able to make these diagnoses through you? How do you think it is done? How is it feasible? I don't know how it's done, but I believe that a part of the personality of everybody survives bodily death and continues to exist, and I say No sabe cómo es posible, pero él está convencido que una parte de la personalidad de cada individuo sobrevive a la muerte y sigue existiendo y sigue actuando. I say exist rather than live, and I believe that there are certain people, and maybe I'm one of them, who can communicate with this part of the personality which has survived death. Y expresamente usa la palabra existir, no vivir, es decir, que siguen existiendo y que él es una de las personas que tiene esta capacidad o habilidad de sintonizar con estos gentes del pasado. Normalmente, el espiritismo con medium suele ser algo mucho más sencillo, algo mucho más asequible, de tal forma que cualquiera de ustedes puede ser realmente medium sin saberlo. Se necesita un ambiente tranquilo, una luz tenue y un estado de ánimo común. Creer en el espiritismo o cuando menos aceptarlo, pensar que ello es posible. Se forma un círculo con la medium, con el medium, y se espera. Normalmente al cabo de 10-15 minutos, tras haber hecho una invocación respetuosa y cálida para que los supuestos espíritus acudan a la sesión, el medium suele caer en trance. Su respiración se hace jadeante, espasmos musculares con más o menos intensidad sacuden su cuerpo y entonces el medium espiritualmente, psíquicamente se va, presta su cuerpo para que sea tomado, sea poseído por los espíritus y estos utilicen el cuerpo para manifestarse. Lo curioso, lo realmente extraño, es que en estas circunstancias los espíritus suelen responder a preguntas, suelen suministrar datos que únicamente serían posibles si realmente se tratase del espíritu de la persona a la que se ha invocado. Es decir, aunque el contenido normalmente o frecuentemente sea poco fiable, sea de dudoso valor, hay circunstancias, hay situaciones en las que el contenido, las respuestas, los informes, los mensajes tienen un significado claro, concreto y que no puede atribuirse al inconsciente o a la simulación. Hay casos en los que no cabe más explicación que esa que casi no nos atrevemos a decir, que realmente en estas sesiones se produzca un contacto con el más allá.
Ustedes han visto con frecuencia sesiones de este tipo en el cine, una secuencia, una serie de imágenes tan sugestivamente siniestras como estas. Normalmente las cosas no son tan dramáticas, normalmente todo es mucho más sencillo. En este programa, aunque pierda dramatismo, intentamos siempre proporcionarles a ustedes imágenes concretas, imágenes auténticas, imágenes reales. En este caso también lo hemos intentado así. Hemos hecho una sesión de espiritismo al objeto de poderla filmar y de poderles ofrecer a ustedes imágenes. Es cierto que el inconveniente del ruido, de los focos, de todo ese ambiente que conlleva una filmación, dificulta extraordinariamente un fenómeno tan íntimo, tan recoleto como este del espiritismo. Sin embargo, pese a todo, se han obtenido una serie de imágenes. Ha habido comunicaciones, ha habido un estado de trance, varios estados de trance, y algunos de ellos tienen una aceptable calidad para que podamos mostrárselos a ustedes. Tratamos. Que me ayudes. Pero parece que no se encuentra aquí. Pero... ¿Lo percibes? Sí, pero no puedo llegar a él. Necesito vuestra ayuda. Ayudarme, darme fuerzas para poder llegar a él. Ayudarme. ¿Queréis fuerza? Sí, quiero fuerza para llegar a él. Siente llegar nuestras fuerzas. Sí. Siente que Él te responde. Necesito ayuda vuestra. Pedir por mí. Ayudarme. Estamos dando la fuerza que estás pidiendo. Veo la luz. Veo la luz. La luz que me lleva. Hermanos, que Dios os rodee de gloria a vosotros también. Y que yo pediré cuando esté en situación de pedir. Pediré por vosotros. No olvidaré nunca lo que habéis hecho por mí, hermanos. Nosotros pediremos por ti también. Sí. Pedir por mí. Amparo, por amparo. Pedir por mí. Dios. No es posible, y tampoco tengo interés en ello, demostrar en el breve espacio de un programa que el espiritismo existe. Lamentablemente, si ustedes acuden a estas sesiones, solo en contadas ocasiones tendrán la sensación de que se está produciendo un fenómeno que escapa a las leyes naturales. Lo normal es que se plantee la duda. Lo normal es pensar que el medium está simulando, que ha caído en un trance histérico, y solo en contadas ocasiones tendrán la sensación de autenticidad, de que aquello se trata de un auténtico trance mediúnico. Por eso, la próxima vez que hablemos de espiritismo, vamos a tratar de proporcionarles a ustedes los medios para que de una forma privada, familiar, sin contar o sin ser necesaria la colaboración de un medium, ustedes puedan hacer espiritismo. La próxima vez que toquemos el tema, trataremos de que ustedes, por sus propios medios, lleguen a una conclusión. Puedan decir si, en su opinión, realmente es posible o no la comunicación con el más allá.